hoy están enfermos, para que su pronta recuperación y sanidad y la paz y la fortaleza venga a sus corazones. Hay una palabra hoy, hermano, que quiero compartir en Romanos capítulo 10, 14, 21. Hermana Ivania, la felicito, me gusta mucho esto que hizo ese background. Si me pierdo es por la dureza de mi corazón. Hoy Dios va a hablar a nuestras vidas, hermanos. Vamos a ir a Romanos 10, 14, cuando lo tengan. Me dan un amén, un fuerte amén. Amén. Le voy a pedir de que pongamos atención, de que abramos nuestros corazones, nuestros oídos, para que podamos recibir todo lo que Dios quiere hablarnos. Y vamos a leer 2 versículos y ahí vamos a orar y se van a poder sentar. ¿Lo tienen todos? Amén. Vamos a esperar a la hermana Ángel. Hermanos, quiero decirle que cuando Dios habla, normalmente la mayor parte de la gente, incluyendo muchos de nosotros los cristianos, pensamos que Dios nos va a hablar directamente del cielo. Hermano Armando, no haga eso. No. Dios va a hablar siempre a través de sus embajadores, a través de su palabra, pero va a usar a un hombre, va a usar a una mujer para hablarle y para hablarme directamente. Pongamos eso mucha atención y vamos a verlo a la luz de la palabra. Pues ya lo tenemos todos. 14, 15, nada más vamos a leer. Esta palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Una pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿O cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Dios eterno, hemos llegado hasta este lugar con un solo propósito, mi Dios: de adorarlo, de bendecirlo, de glorificar y exaltar su nombre. También hemos llegado hasta aquí porque necesitamos de usted. Necesitamos que nos hable, porque su palabra es la que nos confronta, la que nos edifica, la que nos fortalece. Muchas gracias, Padre, porque hasta aquí usted nos ha ayudado y nos ha fortalecido y nos ha permitido seguir perseverando. Gracias, Señor, por esta palabra que usted va a hablar a nuestras vidas. Nosotros de antemano, Dios eterno, abrimos nuestros corazones, nuestros oídos, nuestra mente, nuestra alma y todo nuestro ser para recibir este maná del cielo. Padre, en el nombre de Jesucristo, le pedimos que sea usted, Señor, hablando, y que sea su palabra haciendo la misión para la cual usted la ha de enviar, porque escrito está de que su palabra jamás, pero jamás va a regresar vacía. Va a ser siempre la misión para la cual usted la envía. Padre, en el nombre de Jesucristo le pedimos que nos hable. Se lo pedimos y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Hermanos y hermanas que estamos aquí presentes y los que nos van a estar viendo a través de Facebook o a través de YouTube, es importante para nosotros conocer de la palabra. Si me pierdo es por la dureza de mi corazón. ¿Sabe una cosa, hermano? Hemos venido aprendiendo por tanto tiempo de que normalmente la palabra de Dios dice que hay muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pero sabe que en el llamamiento de Dios
Él dice su palabra, que ahí lo tenemos en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree, no que crea, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no quiere que nadie se pierda, mas que todos vengamos al arrepentimiento. Pero hay algo importante que pasó en el pueblo de Israel. Recuerde que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Y voy a llevarlo a unos 2, 3 versículos del capítulo 11 para que podamos entender qué es lo que pasa, qué le pasó a este pueblo y qué le sigue pasando al pueblo de Dios. Porque el pueblo escogido por Dios era Israel, pero usted y yo somos pueblo ahora escogido por Dios, por cuanto alcanzamos misericordia. En el 11 dice en el 1, el remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, hablando el apóstol Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Ahora los quiero llevar a Romanos 9, y ahí vamos a entrar en materia. La elección de Israel, dice la palabra. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, dice el apóstol. O sea, él está hablando una verdad. Verdad digo en Cristo, no miento. Romanos capítulo 9, verso 1. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo, dice el apóstol, ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, él estaba diciendo que inclusive estaba dispuesto a servir de maldición para preferir que sus hermanos en la carne fuesen salvos. Y hubo alguien que me hizo una pregunta en esta semana en la barbería donde voy, que qué pensaba acerca de la palabra que dice: si crees en Cristo serás salvo tú y toda tu casa. Interesante pregunta, porque vamos a ver a la luz de la palabra de que el pueblo de Israel fue escogido por Dios. Sin embargo, por cuanto endurecieron su corazón, quedaron la mayor parte de ellos muertos en el desierto. Por cuanto endurecieron su corazón. La única manera de que un ser humano se pierde es porque endurezca su corazón. Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento, y Él quiere que todos seamos salvos. Porque imagínense, hermano, que el Padre manda a su Hijo amado a esta tierra para salvar la humanidad. Entonces Él no va a decir, bueno, a algunos los voy a salvar y a otros no los voy a salvar. El deseo de Dios es que todos seamos salvos, pero la única manera que nos vamos a un infierno eterno por la dureza de nuestro corazón, y le pasó a este pueblo de Israel. Dice el apóstol Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Creo que así como el apóstol Pablo, nosotros hoy en día deseáramos que toda nuestra familia sea salva. Pero yo no puedo salvar a nadie. Usted no puede salvar a nadie. Este es un rol, este es algo que sí lo dejó Dios apartado, de esto es personal. Nadie puede hacer nada por usted o por mí más que Jesucristo, que fue el que pagó el precio de sangre. El 4 dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción. O sea, los israelitas, el pueblo escogido por Dios, por el cual Jesucristo vino a esta tierra primordialmente.
que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Por parte de ellos, por la genealogía de ellos, Cristo vino a esta tierra en la parte humana. Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pero mira el 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo así? El hecho que haya nacido en Israel no quiere decir que realmente estaba apartado para Dios. No dice la palabra, no que la palabra de Dios haya fallado. La palabra de Dios no ha fallado. Ni en aquel tiempo, ni en este tiempo, ni jamás va a fallar. ¿Qué es lo que falló en el pueblo de Israel? Endurecieron su corazón. Creyeron en Jehová por un tiempo, cuando los sacó de Israel, cuando estaban esclavos, pero en el caminar dejaron de creer en Él y volvieron a los dioses ajenos. Ese es otro tema, pero lo estoy poniendo aquí para que podamos entender lo que Dios nos quiere hablar. No que la palabra de Dios haya fallado, la palabra de Dios no falla. Y hoy en día, hermanos, se predica el evangelio hasta el último rincón del mundo. Pero este es algo, hermanos, donde el hombre, cuando endurece su corazón, contiende con Dios. Porque contender con Dios es cuando uno contiende con la palabra. Porque la palabra de Dios nos enseña que hay un Dios, que tenemos que entregar nuestra vida a Cristo, que tenemos que entender de que hay un Dios, de que somos pecadores, de que Él vino a esta tierra, de que murió pero que resucitó, y que al tercer día resucitó, y que hoy está sentado a la diestra del Dios Padre. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada la descendencia. Por ejemplo, hay un ejemplo: Isaac e Ismael. Isaac fue concebido de parte de Dios. Ismael fue concebido, es padre Abraham, pero no provenía de ese llamado de parte de Dios, porque fue concebido fuera del matrimonio. Entonces, esto es, dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Entonces, este pueblo de Israel fue abandonado básicamente por haber endurecido su corazón. Nadie se pierde, nadie se va al infierno porque podemos decir es que no estaba predestinado. Sí estaba predestinado. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Ahora, la palabra de Dios ha llegado a todo ser humano de la única manera por el cual Jesucristo no ha venido a levantar su iglesia, porque hace falta algo para que se cumpla todo. Pero usted puede ver, hermano, cuando yo me acuerdo en los 80 que yo vine, me predicaban la palabra y yo la resistía. Y me decían, usted es un hombre que lo que necesita es a Dios, un hombre próspero en la economía, pero necesita a Dios. Y yo decía, yo no necesito a Dios. Ahora, Dios me venía llamando desde que yo era niño. Y me venía llamando, y me venía llamando, y me venía llamando, hasta que llegó el momento en que pude abrir mi corazón, tomé la decisión y entregué mi vida a Cristo. Ahora, en el 10 dice, en el 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. De nuevo, el apóstol Pablo intercediendo por su gente. Ese es el anhelo de él. ¿Cuál es el anhelo nuestro? Que todos vengamos al arrepentimiento, que todos nos convirtamos a Dios. Pero ¿qué pasó con este pueblo? Endureció su corazón, y por ende usted sabe, hermano, que la mayor parte de este pueblo escogido, que Dios nos sacó de Egipto, de la esclavitud, como a nosotros nos sacó de esclavitud, porque Egipto representa el mundo. Pero ellos endurecieron su corazón y por ende no pudieron entrar a la tierra prometida. Dicen no, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, la ignoraron.
Y eso es lo que sucede hoy en día. Se predica la palabra de Dios, se enseña la palabra de Dios, y nadie va a poder decir el día de mañana, es que nadie me habló, es que nadie me dijo de esto, es que nadie me dijo que tenía que entender esta situación. Ahora, no se puede aceptar a Dios sin conocerlo, y ya lo vamos a ver. Sin conocerlo, y uno puede decir, pero nadie conoce a Dios. A través de la palabra conocemos de Él. 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, ¿quiénes? Ellos, los israelitas, ignoraron la justicia de Dios. Y procurando establecer la suya propia. Hoy en día, usted habla de la palabra de Dios y cada quien tiene que tener su propia convicción, su propia justicia. Dios está hablando y se vuelve los oídos duros, necios, corazón duro, corazón endurecido. Eso es lo que no permite que la palabra de Dios entre. Pero vamos a ver cómo realmente la palabra de Dios puede entrar en nuestros corazones. Porque la palabra de Dios no es algo que es de raciocinio humano. Es únicamente que uno acepte lo que dice la palabra de Dios. Hay una anécdota en una escuela de un niño que el maestro le dijo que por qué él creía de que la ballena se tragó a Jonás. Y le dice el niño al maestro, porque la palabra de Dios lo dice. Si la palabra de Dios hubiese dicho que Jonás se tragó la ballena, también lo hubiera creído. Aleluya. Entonces no hay nada que contender cuando está escrito en la palabra, pero no entra en el corazón del hombre por la dureza del corazón, y eso es lo que va a llevar a un infierno eterno a muchos, a miles, a millones. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo más para justicia a todo aquel que cree. O sea, el fin de la ley, porque el fin de la ley es Cristo. Ahí termina la ley. Porque hoy en día inclusive muchos creen que puede ser salvo por las obras. Nadie es salvo por obras. Somos salvos por fe, por gracia. Porque por gracia sois salvos, por fe, por la fe en Cristo. ¿La fe de qué? Porque muchos pueden decir es que yo creo en Dios. Pero si el diablo cree y tiembla, pero no obedece. Cuando uno cree en Dios, comienza a obedecer y comienza a caminar en los estatutos, en los mandamientos que Dios nos ha indicado. Es la única manera. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Que cree en quién? En Dios, que cree en Jesucristo. Nadie va a ser salvo porque tiene una donación, porque es bueno, porque es buen padre, porque es buen hijo, porque es buen esposo, porque es buen amigo. Nadie va a ser salvo por eso. Nadie va a ser salvo que porque le digan Dios le ama. Eso no es suficiente para ser salvo. Hay una sola manera, y lo vamos a ver más adelante, para ser salvo. Tiene uno que abrir su corazón, porque la palabra de Dios ha entrado por nuestros oídos, ha llegado a nuestro corazón, pero hemos endurecido nuestro corazón a resistirle a Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. 5. Porque la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Si cree ser salvo por obras, cual era la ley, tendría que cumplir todas esas leyes, todos esos mandamientos, y no hay ni ha habido quien lo cumpla a excepción de Jesucristo. 6. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu corazón, en tu boca. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón. Esto viene para todos aquellos que no tienen a Cristo aún en su corazón, y viene para todos y cada uno de aquellos que tenemos a Cristo. Porque ¿qué sucede? Antes de que sigamos,
Normalmente, Cristo habla a través de sus embajadores. Usted y yo que ha aceptado a Cristo, es un embajador de Cristo. Y el embajador de Cristo, ¿a dónde trabaja? En la iglesia. La iglesia es la embajada. Y cuando un embajador es enviado de parte de un gobierno, se va a ser regido por las leyes de ese país que lo ha enviado, y va a hacer exactamente lo que le mandó a hacer ese país que lo envió como embajador a Japón de parte de Nicaragua y de Honduras. Nosotros somos embajadores. Dios habla. Si nosotros viniésemos a la iglesia con la expectativa de que Dios es el que nos va a hablar, no se preocupe del predicador, preocupémonos por la palabra, que esa es la que está Dios mismo hablando a través de su palabra. Nosotros solo somos un instrumento para poder vertir aquella palabra que Dios nos ha dado. Y luego viene en el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si creyeres, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, no es así de fácil de solo decir yo lo confieso. Yo voy a confesar a Cristo. Tiene que haber primero creído en la palabra a través de que ha entrado por su oído. Porque la fe viene por el oír, viene más abajo, y el oír de la palabra de Dios. La fe en Cristo. No es algo que de repente uno dijo, bueno, yo creo que Dios es el Salvador del mundo, que Cristo vino para esto, yo lo voy a aceptar. Tiene que haber caído palabra de Dios a través del oído para poder creer, porque no puede creer uno sin conocer. ¿Cómo va a creer en alguien a quien usted no conoce? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Recuerde que al Señor lo confiesa todo el mundo, especialmente cuando se está en una tribulación, en un problema difícil. Señor, ayúdame. Están confesando a Jesús, pero ese no es lo que Dios quiere. Porque si hay palabra que ha entrado a nuestro corazón a través de nuestros oídos, ya tendríamos que haber doblado nuestro corazón, nuestra vida hacia Cristo. Y eso es lo que está sucediendo hoy en el mundo entero, la dureza del corazón del hombre. Y por eso es que se pierde. Nadie se pierde porque puede decir, tal vez yo no era elegido. No, se pierde por la dureza de su corazón, porque este pueblo de Israel fue elegido y sin embargo se perdió. Entonces eso indica que nosotros mismos tenemos la culpa de perder nuestra alma, porque estamos encerrados en todo este mundo haciendo lo que creemos que va a perdurar, y todo va a quedar. El día que muramos todo queda. Todo lo que hemos acumulado materialmente se quedó. El 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Sí, pero es que yo creo en Dios, pero no a su manera ni a mi manera. Hay una sola manera de creer en Dios, y Jesús dice en su palabra que por sus frutos los conoceréis. Entonces yo le puedo decir, yo creo en Dios, pero mis frutos están alejados de ser un hijo de Dios. Recuerde que criaturas somos todos, hijos son aquellos que han aceptado a Cristo en determinado momento y que se rigen por los mandamientos del Señor, porque no solamente de aceptar a Cristo e irse al mundo y decir, bueno, yo soy salvo. No es ese no es el punto. 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. O sea, ¿qué quiere decir esto? No hay diferencia. Jesús vino a esta tierra para salvar lo que se había perdido. Pero tiene uno que decir, yo entrego mi vida a Cristo. Tiene que regirse por lo que Dios quiere que hagamos. Desde aceptar a Cristo, desde bautizarse,
congregarse, trabajar para el Señor. Porque el momento que uno acepta a Cristo, ya es un siervo de Dios, o sea, un esclavo. Aceptar a Cristo no indica que ya soy salvo, me voy para el cielo y yo vuelvo al mundo de regreso. Porque no hay diferencia entre judío y griego, o sea, no hay diferencia. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. El Señor para todos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí es donde muchos creen que únicamente tengo que invocar. La invocación del Señor lo hace todo mundo. Y eso no lo va a salvar. Cualquiera puede decir, Señor, aquí estoy, ayúdame. En momentos de tribulación. Pero cuando la tribulación pasa, nos vamos para el mundo de regreso e ignoramos a ese Dios que vino a esta tierra para pagar por nuestros delitos y pecados y para que a través de Él podamos tener entrada al reino y vivir una vida eterna con Él. Ahora viene el 14. ¿Cómo pues? Aquí viene donde es necesario oír de la palabra de Dios, conocerla. Porque hay muchos que ya conocen lo que Dios les ha hablado, pero eso se lo llevan como a un conocimiento y no obedecen. Cuando Dios habla, es el tiempo ya en que uno tendría que estar diciendo, bueno, si la palabra de Dios dice esto, ¿qué más estoy esperando? No hay más nada que esperar. Ahora mira el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No hay manera de invocar a alguien en el cual usted no cree. Y como le digo, todo el mundo cree en Dios. Usted le pregunta a alguien, yo creo en Cristo. Pero sus frutos están lejos de demostrar que realmente creen en Él. ¿Cómo pues invocarán? No se puede invocar a alguien, a aquel el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, quiere decir que para creer en Jesús hay que primeramente haber oído de Él, haber creído en Él. ¿Creer en qué? Creer de que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo, de que Jesucristo vino a esta tierra y que sí, murió, pero que también resucitó, fue alzado al cielo y hoy está sentado a la diestra del Dios Padre. Creer en Él. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si nunca ha oído, no hay una persona que pueda decir, jamás he oído de ese tal Jesucristo. No va a haber nadie que pueda decir eso. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí viene. A través de la predicación, Dios usa a sus embajadores, a usted y a mí. Todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo y que hemos decidido trabajar para Él y que de alguna manera transmitimos el Evangelio a otros. A través de eso viene el Espíritu Santo, convence, pero el Espíritu Santo va a convencer, ya la palabra está dada. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Pero si no hay quien les predique, pero si hay quien predica continuamente hoy en día, en las congregaciones, por televisión, por la radio, la palabra de Dios ha sido dispersada por todos los 4 puntos cardinales del mundo. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora, ¿quién es el que envía? Dios es el que envía. Es un trabajo también, hermanos, que no lo puede tomar uno así a la ligera. Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es una grande bendición para nosotros el poder predicar la palabra, pero es una grande bendición para aquel que la oye, porque la palabra de Dios dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, la palabra de Dios a través de la predicación es la fuente que Dios usa para salvar la humanidad. A través de la predicación de la palabra. Porque la predicación la está dando un hombre, una mujer, pero quien está hablando es Cristo. Porque Cristo es la palabra misma. Él es la palabra misma. Pero resulta que la palabra viene y
nos llenamos muchas veces de conocimiento. No es que yo conozco de esto, yo conozco de aquello, pero ninguna de esas palabras obedecemos y llegamos a ser que perdemos nuestra alma por la dureza de nuestro corazón, que la hemos endurecido. Para todo aquel que no tiene a Cristo, dice la palabra, no endurezcáis vuestro corazón. Es lo que Él quiere. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Para todo aquel o aquella mujer u hombre de que ha sido llamado de parte de Dios, no se avergüence de predicar el Evangelio. No se pare de predicar el Evangelio, porque esto es lo que el Señor dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y a través de la predicación va a ser salvo. Dice la palabra de Dios en otra versión: somos salvos por la locura de la predicación. Porque nadie va a creer en Cristo si no hay quien le predique. Porque la fe, ahí lo vamos a ver adelantito que ahí viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, no esperemos que alguien va a venir, no acepte a Cristo, diga esta oración por aquí, por allá, por acá. Es a través de la palabra de Dios. Quiero decirle, hermano, de que ustedes, los que están aquí, los que están a través de las pantallas, que han aceptado a Cristo, nadie nos obligó a aceptar a Cristo. Pero hay un momento en que la palabra de Dios hace mella en nuestro corazón si nosotros abrimos el corazón. Cuando la palabra de Dios no hace mella es cuando uno ha endurecido el corazón y repele la palabra de Dios, como hizo este pueblo de Israel. La oportunidad de ser salvo, de no irse a un infierno eterno, está latente. La oferta sigue abierta. Pero el hombre y la mujer se pierden cuando endurece su corazón y no entiende de que hay un Dios, de que hay un infierno, que hay un lugar donde irse a vivir eternamente con Cristo, o un lugar donde irse a quemarse eternamente. Entonces, dice el 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Ahí vamos de nuevo, lo que pasó con el pueblo de Israel. No obedecieron, endurecieron. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? A la palabra de Dios. Recuerden que se predica el Evangelio por todo el mundo. Y la idea es esta: Jesucristo vino, manda al Espíritu Santo cuando Él es alzado al cielo, para que el Espíritu Santo es el que convence. Pero a través de que la palabra ha sido ya escuchada, ha sido oída, y ya uno entiende, ya uno conoce. Cuando uno tiene lo natural y le gusta a nosotros los hombres a una muchacha, y empezamos a hablar con ella y hablar con ella hasta que ella aprende a conocer un poco de uno, es cuando dice ella el sí. Entonces nosotros, hermanos, si ya vamos conociendo lo que la palabra de Dios dice, de que tenemos que aceptar a Cristo, que tenemos que congregarnos, que tenemos que bautizarnos, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar el momento cuando de repente la muerte lo puede sorprender? Este pueblo de Israel ya estaban escogidos. Aquí va parte para el impío. El impío es aquel que no tiene a Cristo en su corazón, y parte para el pueblo de Dios, que también este pueblo de Dios en el caminar endurecieron su corazón ante Jehová y quedaron perdidos. Por esa razón es que ellos están donde están. Muchos israelitas, muchos de este pueblo judío van a ser salvos, pero muchos, si no aceptan quién es Jesucristo, porque hay muchos en este tiempo de que no aceptan que Jesús es el Hijo de Dios, así como hay muchos dentro de nosotros, del otro pueblo, de que no creen, y si creen, no obedecen. Mas no todos obedecieron, dice, al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, hay muchos que creen, muchos que creímos y por eso estamos aquí, y muchos que no creen, o hay muchos que creen pero no obedecen. Así dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No solo es de confesarlo, porque he visto en mi caminar muchos que se han entregado a Cristo, jamás volvieron a la iglesia. Los he visto con mis ojos, ustedes también tienen que haberlo visto.
¿Cuántos se han convertido? Yo acepto a Cristo y lloran y brincan y se van porque tal vez necesitaban un favor de parte de Dios. Así como este pueblo de Israel necesitaba el favor de ser libres de la esclavitud, el Señor los liberó, salieron y en el caminar endurecieron su corazón. La única manera que uno no puede irse a un infierno, porque la gente hoy no cree, hermano, en el infierno. El mundo está tan comprometido y tan metido en este diario vivir que ya no creen que hay un infierno. Sí existe un infierno. El infierno es aquel donde los que se mueren sin Cristo irán. Los que tenemos a Cristo, recuerda esta situación. Como hijos de Dios, tenemos que mantenernos al pie de la cruz. No podemos apartarnos. Porque hoy en día la nueva modalidad es que se acepta a Cristo y se va para el mundo. Eso es que de repente no hubo un convertimiento genuino. Porque el que es hijo es imposible que se aparte por tanto tiempo. Pero digo, dice, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, por todos los fines de la tierra la palabra de Dios ha sido dispersada a través de la predicación, a través de sus siervos, a través de sus embajadores. Somos embajadores de Cristo y a esto es lo que nos ha llamado Dios. 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Claro que sí lo conoció. Israel lo conoció, pero endureció su corazón. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. A este pueblo de Israel, por cuanto endurecieron su corazón, vino el Señor y dio la oportunidad a lo que nosotros tenemos hoy, la oportunidad. Entonces, aquel que endurece su corazón para no entregar su vida a Cristo, el Espíritu Santo no va a estar ahí, ruega, hasta que yo diga, ya lo convencí. Ya cuando la palabra de Dios ha entrado por nuestros oídos, la fe viene por el oír. Si ha oído palabra de Dios por años, por meses, por días, ya hay fe. ¿Y ya fe en quién? En Cristo. Y la única manera que nosotros vamos a tener una vida eterna es a través de Jesucristo. Él es el único mediador entre el Padre y el mundo. Jesucristo es el intermediario. 20 dice, e Isaías dice resueltamente, como que dice, ya, esto es todo. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Así es esto, hermano. Porque Dios viene y da la oportunidad continuamente para todo aquel que me está viendo, que no tiene a Cristo en su corazón. Hoy es el día de salvación. No hay un mañana, porque el mañana no existe. Hoy podemos estar aquí y mañana en la mañana podemos estar en un cajón directo a la tumba. Y si se muere sin Cristo, va a un infierno eterno. No que tal vez se arrepintió en el último segundo. Ese es un chance que no se lo debe tomar nadie. 20. El Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, ¿qué vino Jehová? Lo provocaron a ira. Y se perdió la mayor parte de este pueblo. Y todavía siguen en ese caminar, hermanos, que no creen en el Señor. Entonces, necesitamos nosotros entender de que únicamente a través de Jesús se puede ser salvo. No hay otra manera de ser salvo. No hay otra manera de ser salvo. Creo, hermanos, de que Dios es claro en su palabra. Y ha hablado y ha traído un mensaje de parte de Dios, como le digo. Nosotros normalmente ponemos nuestra mirada en el predicador.
Nunca, como hijos de Dios, enfoquémonos en el predicador ni en la predicadora. Enfoquémonos en el mensaje que Dios quiere hablar para nosotros, porque Dios habla, Jesús mismo habla a través de su palabra. Él es mismo Jesús hablando. Hoy Jesús está aquí hablándonos. Él es el que está hablándonos. Yo solo soy un instrumento, un parlante como ese que está ahí. No hay otra manera de poder ir al cielo. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de entregar su vida a Cristo. Y uno, hermanos, lucha mucho con esto, pero Dios sabe todas las cosas. Sigamos adelante. Si hay alguien en esta casa que quiere entregar su vida a Cristo, si cree que Dios le ha hablado, hoy es el día que podría entregarle su vida al Señor. Porque no hay un tiempo para mañana. Y a veces uno dice, bueno, la verdad que no quiero hacer esto porque tengo muchas cosas que hacer. Todas esas cosas que tiene por hacer, las puede continuar haciendo. Aún mejor. Porque viene Dios, el Dios del cielo, y derrama sabiduría de lo alto. No sabiduría humana. Para poder sobrellevar la vida un poco mejor o mejor que la que nosotros llevamos. Pero lo importante es que nuestra alma no se pierda. Recuerde que de aquí todos vamos a morir. Pero el que muere con Cristo va a morir una sola vez. El que muere sin Cristo va a ir a una segunda muerte eterna. Porque nosotros al morir inmediatamente, ahí nomás, cuando venga el Señor es a levantarnos para vivir con Él por una eternidad. ¿Hay alguien que quiere aceptar a Cristo de los que estamos aquí? Bueno, la palabra de Dios ha sido predicada. Sea Dios haciendo el trabajo que tiene que hacer. Y hermanos, yo le digo algo. Como hermanos en Cristo, sigamos adelante. Pongamos atención a lo que Dios nos habla. Y donde quiera que vayamos, o donde quiera que escuchemos un mensaje, no nos preocupemos del predicador. Porque aquel predicador lo que está haciendo es enviando un mensaje de parte de Dios. Eso es todo. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar un aplauso al Señor. Que sea Dios ayudándonos cada día más. Yo sé que Dios nos ayuda, porque nos ha llamado con el propósito de que podamos terminar esta carrera. Vamos a orar. Padre, le damos gracias en esta hora, Señor, por esta palabra que ha hablado en nuestras vidas. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por hablar, Señor, a todos y cada uno de aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón. Señor, que sean ellos, Señor, no endureciendo sus corazones y que puedan entregarle su vida al Señor. Porque no tenemos, Señor, otra alternativa. Nadie va al Padre si no es por su Hijo amado Jesucristo. Padre, le damos las gracias por fortalecernos, por llenarnos de su palabra, por ungirnos, Padre eterno. Muchas gracias. Yo le pido en el nombre de Jesucristo, de que lleve con bien, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas, a sus hogares. Le pido, le ruego y le suplico que sane a mis hermanos, a mis hermanas que hoy están enfermos. Usted es el médico por excelencia. Sea usted, Señor, poniendo su mano sanadora sobre ellos y sanándolos por completo, Señor, de acuerdo a la voluntad suya. Hoy, en el nombre de Jesús, Padre, ayúdenos a perseverar, que podamos perseverar hasta el final. No queremos quedarnos en el desierto. Queremos un día verle cara a cara. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos y en el nombre de Jesús le damos las gracias y un pueblo agradecido dice amén. Gloria a Dios.